Matutina 2015 para tour dama y caballero, pero tin un Dios den cielo, un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual, 13 en voz de Nairalin Felicia, hierba ta seca, flor ta marchita, ma e palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Feliz fin de semana, Pabo, y que Dios por bringa tour e batalha nang dembo vida. Hoy nos está ya viernes, 10 de abril 2015. Y pa hoy, el título de nos devocional ta e cielo nang ta bringa contra Cisara. La ganos reza. Nos querido y buen Dios nos temamos dangi pa e dia cuba traja pa nos. Danke, Senhor, para a bendição aqui, de portar vida, de portar saúde e de portar momento para nós por estudar boa palavra. Papi, conosco hoje ainda de uma maneira especial, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos versículo de meditação, te guardo amanhã, no book de Jueces, capítulo 5, versículo 20 e 21. For de cielo, estrela tava ta bringa. Fora ng kurso, nan tava ta bringa contra Cisara. Rio Quizon, alastra ng baikuni, e rio antigo, rio Quizon, o mi alma sigue marcha con forza. Denge buki di Juez ng capítulo 4, na versículo 6 y 7, Barak alanta y a contesta e llamada de Débora. Marcha, vai ser o Tabor, e iba junto cubo 10,000 hombres di EU hombre nang di Neftali e di EU hombre nang di Zabulon. Elomiasi Sisara, comandante di ejército di Yabin, bin cercabo na Rio Quizon, ku sugaroshi nang isu trupa nang, ilomi entreguele den bomang. Barak a mobiliza un ejército e a preparar para a batalha. E batalha a tomar lugar na dia lugar mais estratégico da entender a geografia de Palestina, cerca banda de Cerro Carmel, de llanura de Esdraelon, na pia de Cerro Megido, lugar dedicado na guerra. Barak não espera de bringa e batalha, riba e llanura, camina e 9 xengaroshi nan de hero, de Cisara, tabata asina poderoso. Pensei, ela subi, riba e cerro de Tabor, kusung hombre nang, pa guarda e mandato de Dios. E rio Quizon, ta cruza e llanura de Esdraelon, e tem masha pouco água. E Garoshinan de Cisara a desvilar perfeitamente del vecindario de Esero. Nantava ta baibini dor di etiki awa di Quizon mas arriba. Nantava ta show nan poder dilante e israelita nan. Pero Débora y Barak no tava ta preocupar. Solamente nantava ta guarda e intervención divino de Dios. De repente a aparecer en la era nubia nan escura de tempestad, cual haga aguacero baixa pa banda de Tabor e riba e llanura. Quizona a hiena te baixa over e a hasi ku e machina de guerra de Cisara no pora passa riba e terra. Anto e israelita nan ku nan caballeria de luz leve a baja for de Tabor, rondo nanang, ponenang, den confusión y a conquistanang. Palabra de Dios tapisanos, den el buque de Juez nang capítulo 5, versículo 20, tecu 21, que Débora y Barak, después de a batalla, nang a canta, for de cielo, estrella nan tabata bringa, for de nan curso, nan tabata bringa contra Cisara. Rio Quizon, alastra ng baikune, e rio antiguo, rio Quizon, o mi alma sigue marcha con forza. Con e batalla nang kunosta bringa pa Senyor ta, kuata es nang kutawarda nos
en el momento tan difícil aquí. Láganos sigue el mandato del Señor, donana el pueblo a través de su servidor y láganos bringa unir para sobra nota tur tribu a participar en la batalla. Así la palabra de Dios te avísanos en el buque de Jueces en capítulo 5 versículo 16 y 17. Mi querida dama y mi querido caballero, que Dios nos lo hace cosas grande y ta Dios ta es que lo trapa nos adversario nan. Dios que usaba awe como un agente libertador país nan que está sufriendo pa motivo de pica prepara pa mira el poder de cielo. Láganos reza. Tata Santo, opita e batalla nan que nos te bringa en el tiempo difícil aquí. Aunque que nos no tiene fuerza, ayúdanos para nos por confiar en vos, en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero desear un feliz día y sigue marcha con fuerza. De mañana con Dios su poder. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero tiene un Dios den cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en el voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.